Gracias, maestro. La verdad, súper interesante. Bueno, por lo menos yo estaba mega metida haciendo apuntes y bueno, Adelante. primero, bueno, a mí me parece una gran revelación y a lo mejor es una obviedad para usted, pero la mente no funciona con las cosas, sino con los símbolos, ¿no? Eso es lo que nos da el mayor poder sobre las otras especies. El lenguaje, más que para comunicarnos, sirve para pensar. Y bueno, eso me estalló junto con algunas compañeras que estamos aquí escuchándolo. Eh, alguien pregunta, Alquimia Cultural pregunta, ¿cómo contribuye en la construcción de una ciudadanía letrada la lectura de textos literarios? Bueno, no es en automático. A mi juicio, yo creo que es importante entender que cuando hablamos de textos literarios, muchas veces se piensa en la literatura de ficción o en textos de ficción, a diferencia de los textos informativos. Es como la gran división que se hace. En inglés simplemente se dice fiction and non-fiction, ¿sí? Ficción y no ficción. En español usamos más las expresiones textos literarios y textos informativos. Y por distintas razones que pues no son el tema de hoy, mucha gente de manera automática, especialmente en el sector educativo, tiende a celebrar y a privilegiar el texto literario cuando piensa en actividades de promoción de la lectura, piensa en textos literarios, cuentos, novelas, etcétera. Bueno, lo que yo digo es que es importante considerar que esos textos, aunque sean interesantes, divertidos, emocionantes y teóricamente ficticios, en realidad la mayor parte de la literatura, tanto infantil y juvenil como literatura adulta, por decirlo así, realmente son formas sublimadas de narrar la realidad. Los autores, cuando escriben un texto entre comillas de ficción, como pueden ser los libros de Anthony Brown o los libros de Roald Dahl o los libros de Harry Potter. Todo eso que en apariencia superficialmente es completamente de ficción. No, en realidad ahí los autores están proyectando de una manera simbólica las realidades y los conflictos de la existencia humana. Entonces, ahí sí varía si lo que uno quiere es desarrollar o contribuir a desarrollar la ciudadanía. Y hay que entender qué significa ciudadanía. Yo lo puedo decir, una definición muy simple. No es en automático que las personas nacen ya con un sentido de ciudadanía. Eso se tiene que desarrollar. ¿Y qué significa y por qué es importante? Porque la mayor parte de la historia humana existió el esclavismo. Existió una división de las sociedades en clases o castas sociales en las cuales la mayoría de la población no eran ciudadanos, sino súbditos, súbditos, ¿sí? Los amos y los esclavos, o los señores y los súbditos, ¿sí? Entonces, la gran mayoría de la población, toda la historia humana ha crecido con la idea de que pues hay unos que mandan y a los otros les toca el papel de obedecer. La idea de ciudadanía, hasta donde se sabe, inventada por los griegos, fue muy interesante porque básicamente lo que ellos dijeron es, no es cierto, todos somos iguales. No hay unos que Dios decidió que fueran los que mandaran. Todos somos iguales. Entonces, el sentido de ciudadanía significa sentido de pertenencia a una sociedad de iguales. Es decir, que tú ni te sientas inferior ni te sientas superior. Sí, las dos cosas no son ciudadanía. Los que se sienten superiores a los demás tampoco tienen un sentido de ciudadanía. Tener sentido de ciudadanía es que tú ni te consideras superior ni inferior, te consideras un miembro igual, con iguales derechos y obligaciones dentro de una sociedad. Entonces, la literatura en sí directamente, o así dicho en general, no necesariamente, depende que leas. Ahí sí depende de las historias, las narrativas, los contenidos de esas historias. Te puedo decir que, por ejemplo, un libro de Anthony Brown que se llama La familia de los cerdos, es un texto de ficción, contribuye o puede potencialmente contribuir a desarrollar un sentido de igualdad de género, completamente. Y es un libro para niños pequeños. Pero hay otros que no se meten con la ciudadanía. Si tú lees, por ejemplo, los cuentos de hadas, el cuento de Blancanieves, ¿por qué? Porque ahí no se cuestiona. No es que sea la literatura lo que te ayude a desarrollar la ciudadanía,
sino que hay textos que cuestionan el orden social y las ideas, los estereotipos, y hay textos que no. Entonces, en el cuento de la Cenicienta no se cuestiona nada. ¿Sí? Ahí hay una niña que es la sirvienta y su sueño dorado es casarse con un príncipe azul y tener una noche romántica y adiós, y se acaba a las 12 de la noche el encanto y vuelve a la esclavitud. Mientras que en otros textos literarios sí se cuestiona, es decir, los personajes rompen con esas formas de subjeción, subordinación y sometimiento. Eso sería lo que podría contribuir a formar ciudadanía.